Esta forma de entretenimiento inició sus operaciones en nuestro país en la década de los años de 1950. Entre 1933 y 1934, el ingeniero Guillermo inició sus experimentos sobre televisión, con equipo construido por él mismo para enseñar transmisiones en color para 1939, sistema que fue patentado un año después en México y en 1942 en los Estados Unidos. Para 1950, comenta Sánchez, se autorizó en la Ciudad de México el primer canal de televisión comercial, XHTV, Canal 4 de la empresa Televisión de México. Se creó la empresa Televimex un año después, que operaría el Canal 2. Para 1960, señala Mejía, solo 6 estados carecían de emisoras locales de TV: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Las nuevas tecnologías satelitales de la época permitieron a la televisión mexicana transmitir en 1963 de forma diferida la coronación del Papa Paulo VI desde Italia, a partir de grabaciones de la señal enviada vía satélite por el satélite Telstar hacia San Antonio, Texas, que posteriormente eran enviadas por avión a la Ciudad de México. Servicios que posibilitarían el año siguiente la transmisión de la inauguración de los Juegos Olímpicos desde Tokio, Japón, y la primera transmisión intercontinental de un programa de 1 hora de duración, Nuestro Mundo, en 1967, por medio del satélite Intelstar, que enlazaba estaciones de Europa, los Estados Unidos, Canadá y México. En 1967 se iniciarían las transmisiones a color en la TV comercial con los programas Telemundo, Septiembre Musical, la serie inglesa de las marionetas Los Thunderbirds y la Cove Forme presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. Con la creación en 1969 de la empresa Cablevisión, perteneciente al emporio Televisa, se inició el desarrollo de la TV por cable en la Ciudad de México. El gobierno de Díaz Ordaz procuró el apoyo a la expansión televisiva. El control estatal sobre la orientación política de las estaciones de radio y de los canales de TV lo establecería Díaz Ordaz en 1969, mediante la exención de impuestos a las televisoras y estaciones de radio a cambio de que el gobierno contara con el 12.5% del tiempo de transmisión, lo que permitió establecer una alianza de estos medios con el Estado, situación que perdura hasta la actualidad. Las Olimpiadas de 1968 sucedieron durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Los Juegos Olímpicos de México 1968, oficialmente conocidos como los Juegos de la Olimpiada 19, fueron un evento multideportivo internacional, celebrado en la Ciudad de México entre el 12 y el 27 de octubre de 1968. La Ciudad de México fue candidata a los Juegos Olímpicos de 1956 y a los de 1960. Sin embargo, en ambas ocasiones, las candidaturas fracasaron en recibir un mínimo de votos durante la elección. En 1963, la ciudad fue seleccionada como sede de los Juegos, venciendo a Detroit, Estados Unidos, Lyon, Francia y Buenos Aires, Argentina. A partir de estos momentos se constituyó formalmente el comité organizador que trabajó de manera conjunta con el gobierno mexicano y algunas secretarías de Estado en la organización de los Juegos. Los Juegos de México fueron los primeros organizados por un país en vías de desarrollo, por una nación hispanohablante y los primeros realizados en Latinoamérica. Tras el análisis se construyeron nuevas instalaciones como el Palacio de los Deportes, la pista olímpica de remo y canotaje, el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, la Sala de Armas, la Alberca Olímpica Francisco Márquez, el Polígono Olímpico de Tiro y el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. El que encendió el fuego fue Enrique Basilio, el juramento deportivo lo hizo Pablo Garrido, la nueva mascota y la dedicatoria inaugural lo hizo el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Los ganadores de estos Juegos Olímpicos fue Estados Unidos,
Le siguió China en segundo lugar y Japón en tercero. México se colocó en el 11º lugar. El Mundial de Fútbol de 1970. A su vez, este también estuvo en el poder Gustavo Díaz Ordaz. La Copa Mundial del FIFA México 1970 fue la novena edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se celebró en México entre el 31 de mayo y el 21 de junio de 1970. Un total de 6 selecciones nacionales participaron en la ronda final, siendo reunidas en 4 grupos de 4 equipos. Luego los 2 primeros de cada sector avanzaron a la ronda de cuartos de final, a partir de la cual se dieron duelos de eliminación directa. Fue el primer mundial en donde se implementaron las tarjetas amarillas de amonestación y roja de expulsión. Marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Este torneo es considerado por diversos expertos como uno de los mejores en la historia del fútbol, debido a tanto su juego limpio, no hubo expulsados en todo su desarrollo, como a los diversos planteles que asistieron con algunos de los mejores jugadores de este deporte, como Pelé y Franz Beckenbauer. El campeón del certamen fue Brasil, dominante para entonces el primer país en ganar 3 títulos y encabezados por Pelé, uno de los mejores en la historia del fútbol. Radio y artistas musicales. Temas campiranos. Durante los años de la década de 1940 se fortaleció en el creciente contexto urbano un particular género de lo que se conoce como hoy la creación de la canción ranchera. Viéndome los labios por tu maldito amor, que se separa de las principales formas de la música tradicional mexicana y en especial el espíritu narrativo del corrido y otras formas regionales de música popular, que se han impuesto como expresión de la influencia del proceso revolucionario y del desarrollo del nacionalismo, las cuales se expresaban con una gran diversidad regional en donde se elogiaban las purezas de la provisión con sus paisajes y habitantes. En principio, sus antecedentes se encontraban en la música de mariachi, que se originó como folclore urbano a finales de la década de los años 20, que pronto adquirió características que suplieron aquellas de las regiones de donde provenían, al conformarse estos grupos como conjunto musical que podían ejecutar para las fiestas familiares y eventos diversos, cuya música fue proyectada de manera significativa y obras que llegaron a formar parte de la música popular. Algunos intérpretes son Fernando Fuentes, Joselito Rodríguez, Blas Galindo, José Pablo Moncaya, Mariachi Vagas, Lucha Reyes y Pedro Infante. El rock. La música de rock comenzó a difundirse en nuestro país en ambiente de centros nocturnos, al finalizar la década de 1950, al intercalarse su interpretación con la de los boleros, mambos y chachachás por vedetes. En sus inicios el rock enfrentó para su difusión en nuestro país la oposición gubernamental desde la presidencia de la República, que se apoyaba en la opinión pública por elementos de rebeldía que se asociaban a las formas culturales, las cuales se consideraban afectaban al nacionalismo y la autoridad familiar tradicional, mientras las compañías disqueras, las principales radiofusoras y los sindicatos de música con grandes intérpretes en la difusión de la música tradicional mexicana. Algunos intérpretes fueron los Teen Tops, Alberto Vázquez, Gloria Ríos, Chilo Morán, Los Chiflados del Rock y Eulalio González. Folclore latinoamericano. Una particular importancia musical de esas épocas de amplia difusión urbana en el México de los años de la década de 1960 y 1970 correspondía a los diversos tipos de desarrollo de formas musicales tomadas del folclore latinoamericano, en especial sudamericano, como respuesta al contexto represivo que vivían los países con dictaduras militares y como expresiones de protesta contra injusticias existentes. Estas formas musicales llegaron a nuestro país con los refugiados políticos y sus obras ejercieron influencia entre la juventud politizada de la época, además de adicionarse a la importancia de difusión que tenían la trova cubana en México, impulsada con la Revolución Cubana, que permitió a las nuevas generaciones una revolución de la música desarrollada en el país con la Revolución Mexicana, con los corridos y las diversas expresiones rurales, regionales, tradicionales.
El muralismo mexicano es el nombre que se le da a la promoción de la pintura de murales en México a comienzos de los años 20 del siglo XX. Parte del objetivo de este movimiento era representar motivos sociales y políticos para buscar reunificar al pueblo tras el final de la Revolución Mexicana. Tres principales artistas que fueron sus más destacados exponentes. Conocidos como los Tres Grandes, formaron parte de este grupo Diego Rivera, José Orozco y David Siqueiros. Ellos pasaron a la historia como los más grandes muralistas en el panorama artístico mexicano. La característica principal que definió al movimiento muralista mexicano fue la transmisión de mensajes visuales a través de cada obra de arte. Tras la caída del gobierno de Porfirio Díaz y el fin de la Revolución Mexicana, la sociedad comenzó a ser reconstruida y nuevos valores empezaron a formarse. El muralismo fue la herramienta principal utilizada por el gobierno para lograr este fin. El nuevo gobierno estaba encabezado por el PRI, el cual estaba liderado por la gente mexicana. Básicamente, era un gobierno del pueblo establecido luego de la caída del dictador. Como la mayoría de los mensajes visuales transmitidos en el muralismo eran comisionados por el gobierno de naturaleza socialista, muchos de los primeros mensajes eran bastante controversiales. En gran parte, esto se debió a la utilización del marxismo para comunicar mensajes que llegaran al pueblo analfabeta. El muralismo mexicano estuvo vigente en su totalidad hasta principios de los años 70 en México. Sin embargo, vivió una etapa de oro significativa desde sus inicios, es decir, en los años 20 hasta 1950. Fue en esta época cuando los pintores mexicanos del momento desarrollaron las pinturas más importantes del movimiento. Sus obras más importantes fueron Creación, obra religiosa pintada entre 1922 y 1923. El mural de la explotación de México por parte de los conquistadores españoles, el mural de la ciudad azteca de Tenochtitlan y la lucha por la independencia. La época de oro del cine mexicano fue un periodo que abarcó desde 1930 a 1969. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que los materiales anteriormente destinados a la producción cinematográfica ahora estaban destinados a la nueva industria armamentística. Muchos países empezaron a enfocarse en la realización de películas de carácter bélico, dejándole la oportunidad a México de producir películas comerciales para el mercado mexicano y el resto de Latinoamérica. Este ambiente cultural favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores y actores considerados hasta la fecha como íconos en México y en el resto de países hispanohablantes. El cine mexicano en su época de oro imitó el Star System que imperaba en Hollywood. De esta manera, y a diferencia de otras industrias fílmicas, en el cine mexicano se comenzó a desarrollar el culto al actor, situación que propició el surgimiento de estrellas que causaron sensación en el público y se convirtieron en auténticos ídolos, de una manera muy similar a la de la industria fílmica estadounidense. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en Hollywood, los estudios cinematográficos mexicanos nunca tuvieron un poder total sobre las grandes estrellas. Y esto permitió a estas brillar de una forma independiente y desarrollarse en una multitud de géneros. Principalmente las figuras surgidas en el cine mexicano en la década de los 1950, mucho más versátiles y completas que las de la década previa. En 1930 hubo tres corrientes, una renovación estilística que incorporaba influencias de las vanguardias europeas. El estridentismo, Manuel Mapes Arce, Germán Liz, Arzubide, Arqueles Vela y los contemporáneos, un grupo de escritores retomaba temas coloniales y otros que comenzaron a publicar las llamadas novelas de la Revolución. Las más conocidas es
los de abajo de Mariano Azola. Hasta mediados de la década de 1940 hubo autores que continuaron con narrativa realista, pero también conocieron su auge la novela indigenista y las reflexiones en torno al ser la cultura nacional. Surgieron dos nuevas generaciones poéticas, agrupadas en torno a las revistas Taller y Tierra Nueva. Con la publicación de Al filo del agua de Agustín Yáñez en 1947 comenzó lo que llamamos novela mexicana contemporánea, que incorporó técnicas entonces novedosas, influencias de escritores estadounidenses William Faulkner y John Dos Passos e influencia europea James Joyce y Franz Kafka. Y en 1963 la hasta entonces conocida por sus artículos en periódicos y revistas y su hermoso teatro, Elena Garro, publica la novela de Los recuerdos de Porvenir. Si bien durante el periodo que va de 1947 a 1961 predominaron los narradores Rulfo Fuentes, surgieron entonces poetas de valía como Rubén Bonifaz Nuño y Rosario Castellanos.